Hola amigos, antes de comenzar la historia, quiero hablarles sobre mi canal. He creado este nuevo canal porque YouTube eliminó mi canal anterior, que tenía 5,000 suscriptores, debido a que cambié de laptop y cometí algunos errores. YouTube entendió que mi canal había sido hackeado, así que lo eliminaron, lo que me causó mucho dolor. Por favor, suscríbanse a mi canal para que pueda alcanzar mi objetivo nuevamente. No es difícil para ustedes, pero es un gran apoyo para mí. Gracias. Ahora, comenzamos la historia. Mi papá vivía secretamente una doble vida, así que cuando descubrí eso, lo expuse a mi mamá. Ella lo obligó a llevarnos a enfrentar a su segunda familia. El día en que mi vida se desmoronó empezó cuando intentaba hacer algo bueno por mi papá. Una mañana, él estaba trabajando y estaba bastante enojado porque nadie le había preparado el almuerzo. Como era mi día libre, decidí sorprenderlo, le preparé su comida favorita y pasé por su oficina. Mientras lo esperaba en el vestíbulo, vi algo que me rompió por completo. La puerta de su oficina se abrió y salió una mujer seguida por él y 2 niños que no reconocía. Uno de ellos lo llamó papá. Rápidamente me escondí detrás de una esquina y, cuando los 4 salieron, los seguí al estacionamiento. Vi a mi papá abrazando a la mujer y besándola en los labios. Luego tomó a los niños en sus brazos y besó sus frentes. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi papá tenía una familia secreta y quería volver directamente a su oficina para confrontarlo frente a todos, exigir una explicación y ponerlo en aprietos, pero pensé que eso no era justo. Regresé a casa, fui directo a mi habitación y cerré la puerta. Traté de darle sentido a lo que acababa de ver, y seguía volviendo a la misma pregunta: ¿cómo pudo mi papá hacer esto? ¿Cómo pudo tener otra familia? No recuerdo cuánto tiempo pasó antes de que volviera a casa esa noche, solo sé que cuando cruzó la puerta, sabía que tenía que confrontarlo. Así que cuando llegue a casa, lo estaré esperando. Mi mamá salió, así que solo estábamos él y yo. Él entra sonriendo y dice: «Hola cariño, ¿cómo estuvo tu día?» Solo lo miro y le digo: «¿Quiénes son?» Su sonrisa desaparece al instante y me mira como un ciervo ante los faros. Me preguntó de qué estaba hablando, pero pude ver el pánico en sus ojos. No estaba jugando, así que lo dije de nuevo. Le pregunté quién era la mujer y los niños. Ellos estaban ahí parados mirándome, y podía verlo tratando de pensar en algo que decir. Pero antes de que pudiera continuar, le dije que lo había visto con ellos y que había escuchado a la niña llamarlo papá. Dije que lo vi besar y abrazar a la mujer y le pregunté nuevamente quiénes eran. En ese momento, él sabía que lo habían atrapado, ni siquiera intentó negarlo. En lugar de eso, simplemente suspiró y dijo que no era lo que pensaba. Le respondí: «¿Cómo no va a hacer lo que pienso? ¿Qué otra cosa podría hacer cuando abrazas a una mujer y un niño pequeño está a tu lado llamándote papá? ¿Qué otra razón hay para que un niño te llame papá?» No estaba dispuesto a aceptar su respuesta. Pregunté qué era entonces, pero solo al escuchar su explicación, le dije que parecía que tenía otra familia. Le pregunté cuánto tiempo había pasado así y lo acusé de mentiroso. Intentó calmarme, me dijo que era complicado y que no entendía, pero no me importaba nada de eso, solo quería la verdad. Así que seguí presionando y exigiendo respuestas hasta que finalmente lo admitió. Me dijo que si tenía otra familia, que había estado saliendo con esta mujer durante algunos años y ahora tenían 2 hijos juntos, una niña pequeña y un hijo de 20 años que estaba gravemente discapacitado, con parálisis cerebral. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero ahora estaba demasiado metido y no sabía cómo salir de ello. Para mí fue devastador salir con esto. Mi papá había estado viviendo una doble vida durante tanto tiempo. Para ser justo con él, logró ocultarlo por mucho tiempo, así que de alguna manera, tengo que darle crédito, pero no hay forma de que pueda perdonarlo. Y lo peor es que comenzó a rogarme que no le dijera a mi mamá. Decía que eso la destruiría y que destrozaría a nuestra familia. Incluso intentó sobornarme con dinero, ofreciéndome cualquier cosa que quisiera si no lo decía. Al principio, me quedé en silencio. Inmediatamente pensé que no había nada que pudiera detenerme de decírselo a mamá, pero esa noche, después de que todo se calmó, me encontré acostado en la cama mirando al techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi papá con esa otra familia,
riéndose y sonriendo como si fueran su mundo entero. Y me volvía la misma pregunta, ¿qué pasaría si no le dijera a mamá? Si no dijera nada, ella nunca sabría y podría seguir viviendo su vida sin saber la verdad sobre su marido. Ella todavía sonreía cuando él llegaba a casa, se reía de sus chistes, creía en el amor que habían construido durante los últimos 20 años. Sabía cuánto lo amaba, lo había visto todos los días de mi vida. La forma en que su rostro se iluminaba cuando él llegaba a casa, cómo se inclinaba ante su toque, cómo hablaba de él con sus amigas en las noches de chicas. Sabía cuánto confiaba en él, nunca dudó de él, nunca cuestionó dónde estaba o qué estaba haciendo. Si le decía la verdad, todo eso se destruiría. Yo sería quien rompería la imagen perfecta que tenía de su matrimonio. Y, sinceramente, eso era una carga muy pesada de llevar. Luché con la idea de si sería correcto que yo fuera quien le quitara esa ilusión. La idea de ver el dolor en sus ojos y las lágrimas en su rostro me rompía el corazón. Sabía que la devastaría. No sabía si sería egoísta al decírselo o no, pero luego apareció otro pensamiento que no podía ignorar: si no le decía la verdad, ¿en qué tipo de persona me convertiría? ¿Podría mirar a los ojos de mi mamá cada día sabiendo lo que sabía y fingir que todo estaba bien cuando sabía que no era así? Pensé que mi papá seguiría viviendo esta doble vida, mintiéndoles a ambos. Nosotros y traicionarnos a ambos. Si mamá se enterara por su cuenta, la traición sería aún peor que saber que yo sabía y no dije nada. No podría vivir conmigo misma si le ocultaba esto, ella merecía la verdad, por más dolorosa que fuera. Después de saber que mi papá estaba dormido, tomé su teléfono, sabía su contraseña y comencé a revisar sus mensajes. Efectivamente, encontré mensajes de texto entre él y esa mujer. Eran mensajes en los que hablaban de cuánto se extrañaban y cuánto amaban a sus hijos. Allí, entre las fotos de nuestra familia, había docenas de fotos de él con la otra mujer y sus hijos. Hice clic en la primera, habían ido juntos a Disney World. Miré la fecha en que se tomó y fue durante una semana de un gran viaje de trabajo del que papá nos había hablado antes. Ahora sé exactamente dónde estuvo esa semana. Todos estaban sonriendo, parados frente al castillo de Cenicienta. Los niños llevaban orejas de Mickey Mouse y la mujer tenía su brazo envuelto alrededor de mi papá. En otra foto, la niña estaba sobre sus hombros, riéndose mientras veían pasar un desfile. Había una foto de ellos en el paseo en taza de té y otra de ellos sosteniendo animales de peluche gigantes, claramente pasando el mejor momento de sus vidas. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que mis ojos ardían antes de que las lágrimas cayeran. Disney World era el único lugar al que le había rogado que nos llevara año tras año. Cada vez, él daba las mismas excusas, como que no teníamos suficiente dinero o que tal vez podríamos ir el año que viene. Cuando las cosas se calmaran en el trabajo, le creí y acepté, pensando que tal vez algún día finalmente podríamos ir, como todos mis amigos. Pero ese día nunca llegó y aquí estaba yo, con 18 años, sin haber ido nunca a Disney World, y él estaba llevando a su hija, que no parecía tener más de 2 años, allí. Los había elegido a ellos antes que a nosotros. Las lágrimas caían por mi rostro mientras seguía desplazándome. No podía dejar de imaginar cómo debió haber sido ese viaje. Me preguntaba si alguna vez pensó en nosotros mientras estuvo allí o si se sintió culpable cuando su otra hija lo llamó papá mientras caminaban por el parque. ¿Alguna vez se arrepintió de no haberme llevado a mí? Pero esos pensamientos solo me hicieron enojar más. Claramente, no se había arrepentido lo suficiente como para cambiar su comportamiento. Él había seguido viviendo esta doble vida, llevándonos al viaje que siempre había querido, mientras nos decía a mí y a mi mamá que solo teníamos que esperar a que tal vez algún día pudiéramos ir. Pero ese día nunca llegó y ahora lo sabía. Por eso tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en mi teléfono, porque sabía que necesitaba pruebas cuando hablara con mi mamá a la mañana siguiente. Cuando se despertó, la senté en la mesa de la cocina y le conté todo. Le mostré las capturas de pantalla y ella simplemente se derrumbó. Lloró y me preguntó cuánto tiempo había estado pasando esto, y me preguntó por qué había hecho esto. No tenía ninguna respuesta para ella. Estaba tan sorprendida y herida como ella, pero después de un tiempo, se detuvo. Me dijo que lo vamos a enfrentar juntos. Dijo que él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones y que me quería a su lado cuando lo hiciera. Esa noche, cuando mi papá llegó a casa, lo estábamos esperando.
Mi mamá no perdió el tiempo, lo miró a los ojos y le dijo que le dijera la verdad sobre la otra familia. Él trató de negarlo al principio, pero ambos sabíamos que estaba mintiendo, así que mi mamá le mostró las capturas de pantalla y finalmente se derrumbó. Admitió todo, cómo conoció a esta mujer, cómo comenzó a verla y cómo eso los llevó a tener hijos juntos. Dijo que nunca quiso lastimarnos, pero no sabía cómo parar. Habló sobre los primeros días de su matrimonio, que era joven y se sentía abrumado por las nuevas responsabilidades de formar una familia. La presión de establecerse en su carrera le había pasado factura. Fue en una conferencia de trabajo al principio de su matrimonio que conoció a Jessica, ella era todo lo que él sentía que era. En ese momento, él no era despreocupado ni divertido. Lo que comenzó como conversaciones inocentes pronto se convirtió en algo más. Al principio, se convenció a sí mismo de que era solo una aventura, pero eso fue una mentira. Una vez que empezó, los años pasaron y la aventura se hizo más profunda y complicada. Jessica quedó embarazada y, de repente, ya no se trataba solo de él y de ella. Él trató de decir que estaba atrapado y que no podía encontrar una salida sin destruir todo. Mi mamá y yo nos sentamos allí, absorbiendo la realidad de sus palabras. En ese momento supe que la vida que teníamos antes había terminado, mi mamá también lo sabía, y mi papá se quedó allí sentado, roto por el peso de sus propias decisiones. Estaba muy enojado, pero también desconsolado. Le dije que necesitaba decirle a la otra mujer la verdad, que ella necesitaba saber sobre nosotros. Él dijo que ella no sabía nada de nosotros, que pensaba que era soltero, pero nunca le dijo que estaba casado. Así que decidimos fijar un horario para todos reunirnos. Le dijimos que íbamos a conocer a esta otra mujer y que él le iba a decir la verdad. Él trató de disuadirnos, pero no retrocedimos. Ha mentido lo suficiente. Es hora de que la verdad salga a la luz. Al día siguiente, manejamos hasta un parque donde mi papá había quedado con ella. Mi mamá y yo estábamos en el auto mirando mientras él caminaba hacia la mujer y los niños. Él sostenía a la niña y ella se reía mientras él jugaba con ella. Me rompió el corazón verlo porque no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Cuando salimos del auto y nos acercamos a ellos, la mujer parecía confundida. Le preguntó a mi papá quiénes éramos y él solo miró al suelo. Mi mamá no perdió el tiempo y le dijo a la mujer quiénes éramos y lo que estaba pasando. La mujer estaba en shock, no podía creer lo que estaba escuchando, pero aún así mantuvo la calma. Miró a mi papá preguntándole si era verdad y él solo asintió. Ella no lloró, simplemente se quedó allí tratando de procesar todo. Luego dijo algo que nos sorprendió a ambos, le dijo a mi papá que si quería quedarse con ella y sus hijos, lo aceptaría como su novio. Mi mamá y yo quedamos atónitos. ¿Cómo podía estar bien con esto? Resulta que ya tenía algunas sospechas, sabía que algo no estaba bien, pero no quería creerlo. Dijo que se quedaría con él porque lo amaba a él y a sus hijos, pero que no esperaba nada más de él. Mi mamá, en este punto, miró a mi papá y dijo que estaba solicitando el divorcio, y eso fue todo. Nos fuimos del parque y mi papá se quedó con su otra familia. No he visto a mi papá mucho después de eso, excepto en la corte.